Amigos de Centrum Católica que han llegado aquí a la ciudad de Tacna para participar de una actividad, o bueno, dos actividades en realidad que hay el día de hoy y el día de mañana. Una referida a corrupción y otra referida a educación, que se están programando realizar en las próximas horas. El tema de corrupción se ve hoy a partir de las 8:30 de la mañana, por lo que tengo entendido. Empecemos por alguien de la casa, por don Kurt Burneo, que nos acompaña acá. Kurt, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Fernando, gracias por la invitación. Saludos a todos los radioyentes, digamos, y ahora televidentes, digamos, de Radio 1. Sí, bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en la cabina de la radio. El motivo de la presencia, la actividad que van a llevar acá. Hay dos eventos en realidad. El primer evento es una conferencia, es una discusión sobre lo que es corrupción a nivel general y en particular también mirando el tema de la región. Y el segundo evento es una discusión donde participa inclusive el ministro de Educación sobre los temas de educación también a nivel general y también específico a nivel de la región Tacna. Mañana viene Saavedra. Mañana viene Saavedra y hoy día es el evento sobre corrupción. Ya. Don Carlos Becerra está con nosotros acá. Yo pude conversar un poco ayer con usted. Bienvenido aquí a Tacna, bienvenido a la radio. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que se va a plantear el día de hoy en ese tema de lucha contra la corrupción? Sé que el gobernador se adelantó la semana pasada, aunque no se dieron datos, a tener un compromiso directo en el tema de lucha contra la corrupción por parte del gobierno regional. Pero ¿qué es lo que se plantea de parte de ustedes como profesionales en este tema? Justamente Centrum Católica viene desarrollando informes especiales sobre el índice de progreso social, donde se mide factores de salud, de educación, ¿no? La inseguridad, que es uno de los grandes problemas que atraviesa el país y sobre todo aquí en la región Tacna, y el tema de corrupción. La corrupción se ha generalizado no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. El Perú está a nivel mundial está en el tercer lugar en lo que se refiere a corrupción. Y sin adelantarme a los resultados, lo que nosotros hemos visto ayer, más de 22 millones de peruanos, ha sido un rechazo a la corrupción, un rechazo al narcoestado. Y eso es justamente lo que se ha reflejado en las últimas semanas. Entonces, Centrum Católica está haciendo todo un estudio para decir, señores, ¿por qué hay corrupción? En todos los niveles, el sector público, sector privado, gobiernos locales, gobiernos regionales, municipios, instituciones públicas, privadas, y que se ha institucionalizado la corrupción por la pérdida de valores, de ética, de principios. Ya no se respeta ni en los hogares. Y eso justamente se debe a que no hay una educación como la que se registraban hace 20, 30 años, donde se respetaba, se cumplía la palabra y la educación era realmente transparente y nos hacía ver las cosas de otra manera porque estudiábamos y nos esforzábamos. Este adelanto del siglo XXI, el uso de Internet, las redes sociales, si bien nos pone al día en tiempo real, sin embargo, nos ha hecho perder esa comunicación directa entre ambas personas, ¿no? El feedback que había, porque todo es por Internet, todos nos enteramos rápidamente, pero no analizamos, no estudiamos, no investigamos. Entonces la corrupción, señores, se ha institucionalizado primero en México, en Colombia, recientemente en el Brasil, que cayó la presidenta Dilma, y aquí en el Perú hay graves denuncias de corrupción que nosotros vamos a mencionar y plantear en este evento que organiza el gobierno regional. Ahora, ¿se puede luchar contra la corrupción que casi está institucionalizada en el país? Porque si comparamos con lo de ayer, el voto de Tacna ha sido uno de los votos mayoritarios en contra de Keiko Fujimori, que representa en cierta medida esta opción. Pero nosotros también tenemos una percepción que en las instituciones públicas de nuestra región hay gran corrupción, obras paralizadas, casos en el Poder Judicial, intervenciones de la Contraloría, alcaldes en la cárcel, pero la gente sigue percibiendo que todo se maneja con niveles altos de corrupción. Nadie consigue nada si es que no hay un pago de un diezmo, o consigue algo si es que no está amarrado con alguna autoridad. Precisamente eso es lo que se tiene que erradicar de raíz, tiene que haber un cambio radical, ni siquiera una ingeniería, sino una reforma a nivel del sistema económico, político y social en las organizaciones populares y sobre todo en los gobiernos regionales, el famoso diezmo del 10 o 10% o 30%. Lo que sucede
que quienes gobiernan el país a nivel de gobiernos regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, casi el 80% son nuevos. Parecido a lo que va a suceder en el Congreso de la República, donde el 85% de congresistas electos son nuevos, no tienen experiencia. Eso pasa en las instituciones públicas que administran los recursos del Estado. No tienen experiencia, no tienen una base, una formación, no tienen una capacitación. Por eso que Centro Católica está, digamos, obligado por las circunstancias y también porque esa es una de las razones de ser de la escuela, de promover la cultura, de promover, digamos, el compromiso social, de promover la transparencia, la honestidad, porque solo así vamos a lograr. Pero ojo, esta generación tiene que cambiar. Por eso decíamos ayer, el Perú ha votado por el futuro de nuestros hijos, ni siquiera nuestros hijos porque ya tienen 10, 20, 30 años, sino por el futuro de nuestros nietos. Pero acá lo que tiene que haber es un cambio, un giro de 360 grados para que todos podamos decir, señores, esto le conviene al país, esto es lo que tenemos que hacer. Y ojo, tiene que haber sanciones. Sanciones como la hubo ya con el señor Fujimori, que está pagando sus pecados, todo lo que él, las cosas buenas las borró de la noche a la mañana con una serie de actos de corrupción, y que estamos seguros que los próximos gobernantes también van a ser juzgados, y ya se están dando. Entonces, lo que tiene que hacer el próximo gobierno a partir del 28 de julio es tomar decisiones drásticas y sancionar con todo el peso de la ley. Pero ojo, tiene que haber toda una ingeniería, extirpar a esas manzanas podridas para poder lograr los objetivos. Si no, no pasa nada. Don César Álvarez también nos acompaña. Don César, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Tacna. Yendo bajo la misma óptica, ¿cómo hacemos que esa generación cambie, ¿no? Con respecto al tema de lucha contra la corrupción? Si muchos cursos que antes nos enseñaban en la escuela han sido retirados, o sea, se está más centrado, yo veo a los cuadernos de mis hijas, ¿no? Comunicación, matemática, biología, química, que son cursos importantes, pero cívica y otros han sido borrados del mapa desde justamente el gobierno de Fujimori. ¿Cómo cambiar eso si esos cursos que eran importantes de valores fueron retirados de la agenda? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay un par de cosas que es bueno ponerlas en la mesa, ¿no? La primera es que la diferencia entre un estadista y un político es que mientras el político está pensando en el poder y sobre todo a corto plazo, el estadista está pensando en futuras generaciones. Entonces, si uno piensa en futuras generaciones, ahí nos vamos al segundo punto, es que tenemos que tener una estrategia para esas futuras generaciones. Entonces, nosotros estamos constatando que hay una ausencia de una estrategia nacional y una estrategia regional, si se quiere, que es lo que hay que trabajar, donde la estructura o las estructuras tienen que acompañar a la estrategia. Si la estructura no acompaña a la estrategia, esto se disloca y se producen estos hechos como la corrupción y otras cosas más. Nosotros estamos acá y podemos señalar algunas cosas que son hechos evidentes. Uno, estamos constatando que la posición del Perú en el escenario mundial es que está ocupando el puesto 54 de las naciones en el mundo. Luego, con el índice de progreso social a nivel regional que hemos sacado, ubicamos a Tacna en el 5º lugar a nivel nacional. Tacna tiene un lugar privilegiado de estar entre los primeros lugares a nivel de regiones en el país. Pudiera estar en mejor posición. Eso es lo que quería decir. Yo pensé que en ese índice íbamos a salir mejor todavía. Bueno, justamente por qué está en ese 5º lugar y no está en un segundo o tercer lugar, porque justamente está jalado por el problema de la falta de seguridad y corrupción. Si uno constata los índices a nivel de detalle, vemos que, cosa que vamos a presentar por supuesto más tarde, vamos a constatar de que justamente el gran problema que tiene Tacna acá es el problema de la corrupción, el problema de la falta de seguridad, ¿no? Si a eso le asociamos el problema de la necesidad de una estrategia regional con una visión a largo plazo, yo creo que estaríamos pensando en dar ya los pasos suficientes para poder escalar en mayores niveles de mejora de la posición de Tacna, ¿no? El índice de progreso social que ustedes presentaron hace unas semanas, ¿qué aristas tiene? ¿Qué es lo que evalúa? Bueno, ¿qué es lo más importante que le da peso, por ejemplo, para...? El índice de progreso social permite evaluar una serie de indicadores que no son económicos, que están ligados más bien a la satisfacción del ciudadano, independiente de la parte económica. Digamos, una calidad de vida. Exactamente, la calidad de vida, los problemas del abastecimiento de agua, el problema de la anemia infantil, por ejemplo, que es un problema a nivel nacional tremendo. ¿Cómo podemos pensar en un país a futuro si tenemos que el 35% de la población de menos de 5 años
sufre de anemia. Entonces, ¿qué generación estamos formando? Ese tipo de cosas nos arroja el índice de progreso social, los problemas de sanidad, problemas de agua, que están relacionados a todo lo que es lo que acabas de decir, calidad de vida, ¿no? Acá me están dando algunos elementos que son importantes, ¿no? Tenemos el problema de las necesidades básicas, el problema de todo lo que son los elementos que van a sustentar a la persona, a la familia, al país. Todos estos elementos... Mide, por ejemplo, acceso a servicios básicos. Así es. Agua, desagüe, electricidad, transporte, educación, salud, y también el tema propio, el tema de, como lo dice usted, anemia, tuberculosis y otras enfermedades, porque acá el Tacna, por ejemplo, es elevado por el tema del clima que tenemos, la presencia de tuberculosis que se presenta, pero a la vez también miden temas como corrupción, es lo que me están diciendo. Así es. La consecuencia de esto es preocupante, porque si ubicamos todos estos índices, tanto de competitividad como de progreso social, dentro de lo que puede ser un análisis mucho más global, encontramos lo siguiente. Encontramos que, por ejemplo, hay países, como el caso de Brasil, por decir, que está sufriendo una triple crisis. Crisis económica, crisis política y crisis institucional. El Perú tiene dos crisis: la crisis institucional y la crisis política, ¿no? La ausencia de partidos políticos, la crisis institucional con la falta de presencia del Estado. No tenemos todavía crisis económica, pero un elemento que contribuye a la crisis económica, aparte de la baja de los precios de las materias primas, es la corrupción. Entonces ahí tenemos un problema que, en perspectiva, podemos nosotros estar pisando el borde de un precipicio si es que no ponemos acción ahora, no tomamos medidas correctivas con respecto a esta situación. Ahora, Tacna está quinto, sobre nosotros está Moquegua, Ica, Lima, Arequipa y Tacna. Y digamos, es toda la franja de la costa sur. Franja de la costa sur, exacto. Y no figuran o no llegan a... Tenemos mejor, digamos, índice de progreso social que Piura, Lambayeque, Trujillo. En promedio, claro que sí. En promedio, creo que sí. El problema es que el Tacna tiene una serie de ventajas comparativas con respecto a las otras regiones que son importantes, ¿no? La calidad de su educación, los servicios son mejores que otras regiones. El problema que la está contaminando Tacna y lo está arrastrando hacia abajo es eso. Es toda la corrupción, la falta de seguridad. Eso es lo que lo está jalando, ¿no? O sea, eso, si luchamos contra la corrupción, si damos pasos más firmes en el tema de seguridad ciudadana, nuestro índice de progreso social va a ser mucho mejor. Exactamente. Perfecto. Kurt, bueno, en el tema económico, ¿cómo nos ven a Tacna? Bueno, definitivamente el Tacna tiene una serie de elementos de potencialidad económica muy importantes, pero yo sí quisiera poner una postilla a lo que han mencionado, digamos, mis colegas, y es que reflexionemos en el sentido siguiente: ¿de qué sirve que haya más crecimiento económico, que haya más riqueza, si la sociedad y las instituciones están permeadas por el tema de la corrupción? Porque la corrupción, bueno fuera que solamente tuviera efectos económicos, que son mucho más. Por ejemplo, la Contraloría General de la República señala que el costo anual de la corrupción en el Perú son más o menos unos 10 a 11 mil millones de soles. Pero ese es el costo directo. Hay costos indirectos, y los costos indirectos tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la fragmentación social que origina la corrupción, con el riesgo de que ésta se institucionalice, por ejemplo, con el hecho de que la economía se vuelva cada vez más ineficiente, porque ya no hay libre competencia. Aquí definitivamente los postores por una obra, si saben, por ejemplo, que tienen que pagar cantidades extras, digamos, para poder ganar, digamos, una licitación, ya la competencia no es por el mejor, sino por el que paga más. Y eso definitivamente origina decisiones ineficientes en la economía, y es por eso que tienes tú que veredas que se construyen y se destruyen al poco tiempo, pistas que duran muy poco, o sea, hay costos diferidos. Entonces yo creo que este tema de la corrupción es lo suficientemente importante, yo diría tan o más importante que la parte de crecimiento económico, que urge definitivamente que sea atacada desde su raíz. Y como bien lo mencionaba César, el riesgo, por ejemplo, es que esto se institucionalice y nos volvamos, por ejemplo, países como México, como Colombia, donde definitivamente los inversores para llegar al país tienen que lidiar con esta suerte de costos sumergidos o costos no revelados que tienen que ver con el tema de la corrupción. Entonces eso es por un lado. Por otro, la apertura económica del país
da una opción para que nosotros podamos ingresar a mercados externos. Pero cuidado, también la apertura significa que del exterior los productores externos pueden ingresar a nuestro mercado. ¿Cuál es la clave, digamos, para poder estar mejor parados frente a la apertura de la economía? Es ser más competitivos. Y el tema de la competitividad arrastra una serie de otros temas. Por ejemplo, lo que es la innovación y el desarrollo de tecnología. El Perú actualmente invierte más o menos un 0.18% del Producto Bruto Interno en lo que es inversión en innovación y tecnología. Países no tan distantes como Brasil destina el 1.2% de su Producto Bruto Interno. Entonces la pregunta es, sabemos que una economía como la peruana, al estar expuesta a la economía internacional, está sujeta, por ejemplo, a los precios de los minerales, que no los controlamos, como tú sabes, Fernando. Pero el tema es que se caen los precios de los minerales y viene la debacle para la economía nuestra, que es lo que nos ha pasado del 2013 en adelante. Necesitamos diversificar productivamente el país, pero diversificarnos en sectores donde seamos competitivos. El punto de por medio es cómo lo hacemos si no avanzamos, por ejemplo, en elementos como la innovación y desarrollo tecnológico, y si nosotros consideramos que es necesario que una economía como la nuestra se monte un nuevo motor de crecimiento, como podría ser, por ejemplo, el comercio intrarregional, se me viene a la mente la Alianza por el Pacífico, donde está México, donde está Colombia, Chile y nosotros. Y si tú miras el ranking de competitividad, sea medido por el IMD, por ejemplo, en el caso que donde participa Centrum Católica, Perú está a la cola de esos 4 países en el puesto 41. Y si lo mides por el otro ranking, el del World Economic Forum, el ranking de competitividad, Perú está en el puesto 69 de una muestra de 140 países, otra vez a la cola dentro de los 4 países de la Alianza del Pacífico. Entonces la pregunta es, ¿cómo apostamos a un mayor comercio dentro de la región? Y ojo, que no estamos hablando de países top, estamos hablando de los 4 países de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo apuntamos a que el comercio interregional sea un motor del crecimiento si estamos a la cola de la competitividad? Ese es el punto del que debemos de apuntar. Yo sé que son temas que no son del corto plazo, son de mediano y largo plazo, pero el mediano y largo plazo comienza ahora, porque siempre se dice, es necesario atender la urgencia, es correcto, pero también tenemos que pensar a futuro, porque si no, no nos quejemos que conforme pasan los años, y también las administraciones, seguimos discutiendo sobre los mismos problemas, la inseguridad, el tema de la distribución injusta del ingreso, el tema de que la riqueza está concentrada en unos pocos, el hecho de que hay peruanos que están excluidos de la modernidad. No nos extrañemos que eso lo veamos año tras año si no nos preocupamos de estos temas de mediano y largo plazo. Ahora, ¿cómo puedes, a nivel regional, por ejemplo, pongo el caso de Tacna, en el tema económico, mejorar económicamente, si tienes un centralismo en la capital de la República que no te da esas armas, que cuando tú solicitas algo, el centralismo de Lima no te lo da, en el caso de Sofratacna, por ejemplo, o en el caso de exoneraciones de frontera que antes teníamos acá en el sur del país? Hoy Tacna está viviendo, creo yo, del comercio con Chile, porque tiene un mejor dólar y un mejor tipo de cambio al momento de ingresar acá y le salen las cosas mucho más baratas, pero eso no va a ser siempre. Va a haber un momento en que las cosas, ellos pueden entrar en crisis, nosotros podemos mejorar y va a haber ahí una debacle o una igualdad de repente que ya no les va a convenir a ellos venir acá y no vamos a tener esa posibilidad de recibir en la semana 10.000 personas que lleguen a Tacna a hacer sus compras. Tú acertadamente mencionas un tema, Fernando. El tema del flujo turístico tiene mucho que ver, digamos, con la diferencia cambiaria. Y obviamente esa diferencia cambiaria por ahora está permitiendo que muchos turistas chilenos vengan acá para poder accesar, digamos, a servicios, sobre todo a la parte de servicios médicos, que son muy importantes para los chilenos que vienen aquí, por ejemplo, la propia parte de gastronomía, la parte de turismo, hotelería. Exacto. Pero el punto es, del gobierno regional, y aquí yo diría, no solamente una invocación al gobierno regional de Tacna, sino a todos los gobiernos regionales. Si bien es cierto, hay todavía un centralismo marcado en el sentido de que las finanzas públicas de los gobiernos regionales dependen mucho de decisiones de funcionarios de segundo nivel en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y remarcando que quizás el Ministerio de Economía y Finanzas, y lo digo con conocimiento de causa, más es un ministerio de finanzas que de economía, es decir, más ve la caja que mira, digamos, resultados económicos, pero independientemente de eso, se necesitan hacer ejercicios de planeamiento de mediano y de largo plazo. Es decir, si ahorita, por ejemplo, tú hicieras una encuesta entre tus radioyentes y televidentes,
de cómo ven a Tacna de aquí a 20 a 30 años, te aseguro que las respuestas serían de lo más distintas, de lo más disímiles. Inclusive, si tú tratas este tema con personas que pueden tener mayor nivel de conocimiento, de acceso a la información, vas a tener una diversidad de opciones. ¿Por qué? Porque no hay un ejercicio de planeamiento estratégico de mediano y largo plazo para la región que justamente prevea en el futuro, una vez que se revierta esta diferencia cambiaria que por ahora favorece los servicios turísticos, ¿qué va a suceder con la región? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar un mundo que es cambiante, una economía que es cada vez más abierta, y cómo nos preparamos para utilizar las ventajas competitivas que tiene la región? Adelantarnos a lo que viene es una cuestión fundamental, y eso no tiene que ver nada con estatismo, ni socialismo, ni comunismo. Las empresas hacen sus análisis básicos de prospectiva, hacen su análisis FODA, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con mayor razón una región y el país deberían de hacer este tipo de ejercicios, si no, otra vez como conversamos hace algunos minutos, nos vamos a seguir quejando de decir, aprovechamos solamente la coyuntura, en este caso la coyuntura favorable cambiaria, pero no nos proyectamos a más. Don Carlos, ¿qué es lo que tendría que hacer? Porque yo sé que el gobernador va a tener un compromiso hoy en la lucha contra la corrupción, pero compromisos ha habido muchísimos. ¿Cómo eso tiene que aterrizar con una lucha frontal, clara, directa, de todos para aportar en la lucha contra la corrupción? Yo sé que la gente tiene información de casos de corrupción, pero se muere de miedo de presentar las denuncias porque se te puede tomar represalias contra ellos, porque pueden perder contratos que también ellos tengan. Muchas veces vienen acá, me dicen, off the record, te dejo esta información, toma tú, denuncia, cómprate el pleito tú, y quieren que uno haga ese papel de lucha contra la corrupción, pero uno quisiera tener mayores análisis, ingenieros, economistas, gente que también se la juegue ahí presentando las denuncias. Pero hay miedo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que este plan o ese compromiso que se va a trabajar hoy pueda aterrizar bien y pueda servir para bajar esos índices de corrupción que tenemos acá en Tacna? Lo que pasa, pongo como ejemplo el caso de Orellana. Orellana instauró durante 10 años toda una empresa montada, Poder Judicial, comisarías, policías, fiscales, legislativo, ejecutivo y sector privado. Toda una maraña, bien organizada. Pues bien, lo que se tendría que hacer aquí en el país, no hablo de Tacna sino a nivel general, es tratar de armar y potenciar un servicio de inteligencia y que permita proteger a las personas que puedan denunciar y dar la cara. Es cuestión de decisión. Incluso los policías se quejan, dicen, yo no puedo capturar ni siquiera disparar a un delincuente porque después voy a ser amenazado. Efectivamente, se perdió esa confianza a nivel de todas nuestras autoridades. Entonces lo que el gobierno tendría que hacer es aplicar el peso de la ley. Estoy seguro que cuando cae un peso pesado, no digo un presidente regional o un gobernador, un alcalde, un empresario, así como sucedió en Brasil, cayó una presidenta, cayó el dueño máximo de Odebrecht, una empresa grande transnacional. Pues bien, acá lo que se tiene que hacer es sancionar, y de esa manera el gobierno tiene que proteger a quienes tomen esa decisión. Pero eso no es una decisión de un día para otro. Así como se dice, el cuidado y las campañas que uno realiza para una mejor calidad de vida es tarea de todos, yo creo que es una obligación de todos los peruanos, de todos los ciudadanos, desde pequeños hasta grandes, inculcarles lo que son digamos, la ética y los valores y los principios. Ahora, hago una pregunta, a ver, porque acá me estaban escribiendo por redes sociales. Primero, presupuesto. ¿De dónde? Una. Dos, y esa la hago yo. ¿Cómo podemos luchar contra la corrupción si el gobernador regional y todos los alcaldes designan a sus procuradores, a sus auditores, ellos mismos les pagan, ellos mismos les dan, y la Contraloría en Tacna tiene 3 o 4 funcionarios nada más? ¿Cómo podemos tener una lucha efectiva contra la corrupción si hay esos problemas económicos
yo designo a quien me va a fiscalizar y la Contraloría no tiene suficiente gente para trabajar. Eso justamente fue una de las quejas del ex contralor, el señor Fatcuri, que dijo, ¿no?, que habían casi 10.000 funcionarios que recibían el sueldo de las autoridades, tanto locales como regionales, y que él no podía hacer nada, y que los informes que ellos evacuaban no eran, digamos, vinculantes para que el Poder Judicial o la Fiscalía pueda hacer suyo ese documento y denunciar. Pues bien, lo que se tiene que hacer acá, dinero hay, recursos hay, yo creo que el doctor Kurt Burneo conoce ese tema de cerca, lo que falta es decisión para poder cambiar, o sea, comprarse ese pleito, dar la cara y decir, señores, esto va a funcionar de esta manera y tenemos que extirpar a esas manzanas podridas. No diré al 100% porque todo está corrompido en el país. Kurt, ¿se puede financiar eso? O, por ejemplo, el gobernador podría anunciar y decir, vamos a sacar a concurso público para que entren funcionarios que no sean designados a dedo por la autoridad, o los alcaldes podrían hacer eso? Fernando, yo soy un convencido de que tiene que haber voluntad política para hacer estas cosas. O sea, si bien es cierto, por ejemplo, el gran problema de las oficinas de control interno en las instituciones del Estado es que en el mejor de los casos, los jefes de las OSIs están en la planilla de la Contraloría, pero el resto de los funcionarios que forman las oficinas no, dependen de la unidad ejecutora a la que están adscritos. Entonces ahí hay un problema de conflicto de intereses, evidentemente. Pero también soy un convencido de que quien no la debe, no la teme. En todo caso, por ejemplo, yo creo que, insisto, tiene que haber voluntad política para, por ejemplo, por el lado de los gobiernos subnacionales, le hace regiones, le hace municipalidades, haya un gesto de paulatinamente, por ejemplo, dar muestra de transparencia, que los responsables de las oficinas de control interno y los funcionarios involucrados en ellos sean resultado de productos de concurso público, concursos de mérito con transparencia absoluta, porque si no hay un problema de conflicto de interés. Ahora, a nivel más macro, yo quiero, por ejemplo, pensar, o supongo, quiero imaginarlo así, que invertir recursos, destinar recursos para poder advertir y prevenir lo que es la corrupción, es una inversión, porque a final de cuentas estás previendo la posibilidad de futuras fugas de recursos que son indispensables. En economía sabemos que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Necesitamos pues cautelar esos recursos, pero también tiene que haber una dosis grande de voluntad política, y ahí a continuación le sigue la normatividad. Por ejemplo, ¿el Sistema Nacional de Control realmente es eficiente? Por ejemplo, conversa la Unidad de Inteligencia Financiera con la Policía, con el Ministerio Público, conversan entre sí cruzando información, actúan conjuntamente, y la respuesta es en muy contadas veces. Pero si diseñamos un sistema nacional de anticorrupción, que integre a todas estas entidades, que haya una suerte de transversalidad en su actuación, evidentemente la lucha contra la corrupción va a ser mucho más eficaz. Pero eso no camina si es que no hay una voluntad política de por medio. Yo creo que ese es el punto de partida para todo. La toma de una voluntad política. Sin duda, porque quien no la debe no la teme. O sea, ¿cuál sería el problema? Por ejemplo, que todos los funcionarios que están en las oficinas de control interno ingresen, digamos, a la oficina como consecuencia de un concurso público de méritos. No debería haber ninguna restricción para eso. Pero otra vez, eso depende un poco de la voluntad política de la autoridad. Quiero aprovechar, porque a las 8:30 empieza el evento, son las 8:26, quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarles, y empezar por don César Álvarez. ¿Qué opinan de lo que pasó ayer? Bueno, yo creo que es un poco todo lo que se ha conversado, ¿no? O sea, quisiera poner el acento sobre dos cosas. O sea, la primera es que si nosotros tomamos en cuenta qué es lo que ha pasado con las sociedades y economías que han evolucionado, tienen dos características, ¿no? Han abierto sus economías y han hecho reformas internas. El Perú ha abierto su economía, pero no ha hecho reformas internas. Ya. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto es que en este cambio de gobierno que se está por producir, es el momento ideal para hacer las reformas internas. Y este nuevo gobierno que se inicia está en una prueba de fuego de los primeros 100 días. En estos primeros 100 días, uno de los elementos esenciales, fundamentales, para poder dar una señal de que se quiere dar una reforma, hacer una verdadera reforma interna, estaría orientada, uno, a ver el tema de la descentralización, regionalización, que está pendiente y creo que es un consenso que ha fracasado. Y ese es donde se ubica Tacna y se ubican otras regiones del país. Segundo aspecto es el problema de la inseguridad,
Es un tema que se dijo que se iba a liderar y no se ha liderado y también se ha fracasado. Entonces, ambos temas deben ser prioridad en los primeros 100 días de este gobierno. Yo creo que está justo cuando un gobierno se inicia, es el momento ideal para hacer reformas. Y en los cuales puede encontrar consensos, ¿no? Totalmente consenso. Entonces, teniendo un Congreso en esas características necesita consensos. Así es. Si en estos 100 días, una agenda. Si en estos 100 días, dentro de la agenda, se incluyen estos dos temas, de la descentralización, regionalización, se incluye el tema del aspecto de la lucha contra la seguridad, una lucha contra la inseguridad ciudadana, entonces se está dando una señal que realmente se van a hacer verdaderas transformaciones. Si en estos 100 días no se hace eso, yo creo que estaríamos asistiendo a un nuevo fracaso más de un gobierno en este país. ¿Ya ganó Kuczynski? Tú que manejas cifras, números, economista, lo que tú tienes que ver, Fernando, es que conforme se han dado los avances del conteo de votos, la tendencia es la misma. Entonces, cuando ya estamos hablando con un nivel de casi el 79%, 80%, 89 estamos. Bueno, y la tendencia es la misma, yo creo que ya las cosas están decididas. Ahora, pensando en adelante. Pero disculpa, ¿tú fuiste viceministro, Kuczynski? Sí, claro, sí, ¿no es cierto? ¿De Pedro Hacienda? Pablo, viceministro de Hacienda, y justamente nos tocó trabajar con él la parte más complicada. En el 2001, pues la caja tenía muy pocos recursos. Es el momento en el cual entra Toledo y Exacto. La economía estaba en el suelo. Exacto, la economía venía de 4 años seguidos de recesión. Y los robos que se habían hecho. En adición, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, 4 años seguidos de recesión, la cosa era cómo levantar, digamos, el crecimiento económico. Se trabajó intensamente con el equipo de aquel entonces, con Pedro Pablo, pero pensando en adelante, ¿no? Yo creo que definitivamente tiene que haber esfuerzos por concertar. La campaña ya acabó y entonces el fujimorismo controla el Congreso. Y mi sospecha, inclusive, digamos que hay algunos grupos que encubiertamente o abiertamente, aunque yo creo que más encubiertamente, también van a votar con el fujimorismo. Entonces, la cosa o la cuesta es empinada, pero tal y cual como lo decía el fujimorismo, ellos estaban interesados en asegurar la gobernabilidad del país si ganaban, pero ahora que han perdido, yo creo que el mensaje no debería ser cambiado. Entonces es una forma concreta de cómo vamos a ver en los hechos si se pasa de la palabra a la acción. Ellos querían gobernabilidad del país, bueno pues, ahora va a depender de mucho de ellos, de la flexibilidad de ellos con el Poder Ejecutivo, que esa gobernabilidad sea una realidad. Porque definitivamente, Fernando, o sea, la gente no va a esperar mucho para que se solucionen o se comiencen a ver resultados en temas tan concretos como la inseguridad ciudadana, en temas tan concretos como la desaceleración económica, en temas tan concretos como el empleo de calidad. Y aquí en Tacna, por ejemplo, el mirar cómo la economía empieza a tomar los niveles de crecimiento que tenían antes, cómo hay una genuina preocupación del gobierno, y cuando hablo de gobierno nacional, no solamente pienso en el Poder Ejecutivo, estoy pensando también en el Congreso, de cómo el Congreso se convierte en una suerte de facilitador de la gobernabilidad. Tiene que ayudar, digamos, al Poder Ejecutivo para poder cristalizar estas demandas ciudadanas. Este es el momento en el cual vamos a ver efectivamente cuán sinceros eran los mensajes del fujimorismo. Y es una forma muy concreta de verlo, porque se pueden decir en campaña muchas cosas, pero a la hora de discutir sobre la realidad del país, la necesidad, por ejemplo, de tener delegación de facultades para poder proceder rápidamente con la normatividad, es fundamental, digamos, que el fujimorismo dé muestras concretas de apertura y flexibilidad. Y eso lo vamos a ver muy pronto. ¿Y Pedro Pablo, tú que lo conoces, tiene la muñeca para hacer eso? Es una persona que es muy abierta al diálogo, es muy abierta, digamos, a la conversación, a la discusión. Pero yo creo que por el lado del fujimorismo hemos visto algunos exabruptos y a veces algunos indicios que no indican que van a ser muy flexibles, que digamos. Ojalá que mi percepción sea la equivocada. Es la verdad, que hay una heladura del fujimorismo. Exacto. Encabezada por Salgado. Y que están de alguna manera, digamos, con la herida abierta, vamos a decirlo así, pero en aras del país, en aras de lo que ellos declaraban en la campaña, insisto, vamos a ver en términos muy rápidos cómo se pasa la palabra a la acción. Inclusive, yo diría, hasta antes de la instalación del nuevo Congreso, con las comisiones de transferencia, una de las cosas que uno constata es qué es lo que se recibe y finalmente qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Los planes de gobierno siempre yo digo que son indicativos, porque a veces hay mucho entusiasmo por hacer cosas, pero cuando uno entra al Ministerio de Economía y mira la disponibilidad de financiamiento, uno tiene que priorizar.
Pero para poder facilitar esa labor el Congreso es fundamental. Insisto una vez más, ahora vamos a ver si efectivamente lo que declaraba el fujimorismo, en el sentido de que ellos querían un país gobernable, bueno, si ganaban ellos, ahora que no han ganado, la idea es si es que se mantiene el mismo mensaje. Ojalá que sea así. Una pregunta final para ti, Kurt. ¿Qué le pasó a Humala? ¿Por qué la desaceleración y este momento que estamos viviendo económico? Mira, desafortunadamente creo que hasta el año 2013, donde los precios de las materias primas estaban espectacularmente altos, los capitales venían sobre todo de Estados Unidos porque la tasa de interés era casi cero. Aquí se incrementó el crédito por esos capitales que venían a costo casi cero, había abundancia de divisas y si tú te acuerdas hasta el año 2003 el tipo de cambio se caía, entonces la economía con esos vientos de cola a favor se manejaba con piloto automático. El problema es cuando cambian esos vientos de cola y se convierten en vientos adversos para ese avión llamado economía peruana, donde ya no se podía manejar en piloto automático y en donde tenían que hacerse acciones de prevención frente a un contexto internacional que definitivamente estaba cambiando. No se hizo mucho y el problema es la desaceleración que tenemos. ¿Pero por qué? O sea, porque ¿cómo ustedes con Kuczynski, con Toledo, lograron sacar al Perú así si todavía no se daba ese contexto? El 2006-2007 recién empiezan a subir los precios de los minerales, ¿no es cierto? Y Aves García, o sea, lo de Humala es un arrastre también de una inacción del gobierno de García. Yo creo que en gran parte sí, y no es casual pues que el ministro de Economía de aquel entonces, el señor Castilla, justamente pone pie derecho y se baja del bus cuando empiezan las cosas a ponerse de castaño oscuro. Y entonces a Alonso Segura, digamos que es una persona que conozco, es un técnico muy capaz, pero le tocó bailar con la más fea de la fiesta. Y entonces poco se ha hecho, poco se pudo hacer porque no se desarrolló acciones preventivas. Yo hacia el año 2003 estaba fuera del país trabajando en el exterior y entonces veía con mucho asombro cómo el ministro de Economía del Perú, por ejemplo, señalaba que la caída del tipo de cambio, la revaluación del sol, era un signo de la fortaleza de la economía peruana, cuando cualquier estudiante de economía sabe que cuando está ocurriendo eso, lo que tú debes de hacer es mediatizar esa caída, porque lo único que estás consiguiendo es que los exportadores pierdan rentabilidad, que nos llenemos de importaciones y que la estructura económica del país se vuelva más adicta a las importaciones, cosa que ha pasado, y que definitivamente es uno de los lastres que se están dejando para la siguiente administración. Lo que se hizo en el año 2001 de cambiar el curso, digamos, de la economía, de reactivarla, corresponde a un trabajo de equipo donde ciertamente Pedro Pablo era el ministro de Economía y estábamos nosotros en un equipo de funcionarios dedicados prácticamente, digamos, cama adentro, digamos, en el ministerio. Ahora los contextos son diferentes porque a diferencia de aquel tiempo, la economía internacional hoy muestra, digamos, signos de debilitamiento. Entonces necesitamos urgentemente montar un nuevo motor de crecimiento para la economía peruana. Ese tema de la diversificación productiva es fundamental, pero aquí ya no se puede, no hay opción para el piloto automático. Aquí hay que ver, digamos, la posibilidad de pilotos que conozcan de lo que es el funcionamiento de la economía y sobre todo que puedan generar resultados muy prontamente. Porque en el caso de la desaceleración económica, como el tema de la inseguridad ciudadana, son dos temas donde la gente va a esperar resultados en el muy corto plazo. Don Carlos, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo ve el tema? ¿Cómo ve a Pedro Pablo Kuczynski? Ya Curlo ha dicho que va a ser el próximo presidente. Por el bien del país yo creo que se impuso la sensatez y sobre todo, como yo siempre le decía, ¿no?, que están pensando en que el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, era muy incierto, pero la decisión que ha tomado el pueblo peruano y la oportunidad que se le está dando a un hombre, hay un dicho, ¿no?, el hombre que tiene conocimiento y experiencia es un sabio, sabiduría. Pedro Pablo de alguna manera encarna eso, y eso lo hemos planteado nosotros desde los últimos meses. Yo a Pedro Pablo lo conozco hace más de 10 años, cuando él tenía 26 años, joven, cuando vino como primer ministro, y él cumplió sus objetivos y sus metas. Creo que ahora es momento de mirar para adelante. Lo que pasó ayer ya pasó, miremos con optimismo y estamos seguros que el pueblo peruano, es más, hay un aspecto de tranquilidad, de paz a nivel nacional. Efectivamente, casi un 30%, si nosotros vemos de los 22 millones de electores, el voto duro que tenía Keiko pues era de casi el 25-30%.
Entonces, eso no lo querían entender ellos, pero el pueblo se dio cuenta que nada se consigue con mentiras, con falacias, con ataques, con autoritarismo, con anarquía. De eso se dio cuenta el pueblo. Además, las últimas denuncias que han salido en menos de una semana, en 24 horas, prácticamente Pedro Pablo Kuczynski revirtió lo que decían las encuestas. Y ahí no se equivocó ni Apoyo ni GFK. Sin embargo, CPI le dio 2 puntos a favor a Keiko. Pero bueno, el pueblo ha votado, el soberano ha decidido, y yo digo siempre, todo estaba escrito. Dios quiso que Pedro Pablo sea el próximo presidente del Perú. Pues bien, no perdamos esa esperanza, y de donde estemos nosotros, que de alguna manera explicamos, sugerimos y planteamos ideas, tenemos que tratar de empujar este coche para que el Perú pueda ser un país competitivo e innovador. Tenemos grandes proyectos por desarrollar, y aquí en Tacna yo quería plantearles y decirles, ¿no?, lo que hizo el Cusco, un famoso clúster del turismo. Líneas aéreas, hoteles, restaurantes, guías, transporte. Eso va a permitir el desarrollo, y una de las fortalezas de Tacna, con el público, casi 10.000 personas que vienen a diario de Chile. Entonces, el Perú va a ser un país que le va a dar los mejores servicios a nuestros clientes, que son los turistas, tanto interno como externo. Pues bien, esa es una inversión limpia, sin contaminación, que va a generar trabajo a todo nivel. Entonces, ahí es donde se tiene que empoderar. Las autoridades tienen que ver cuáles son sus fortalezas y hacer que éstas se empoderen y mejoren y se fortalezcan cada día más, y no diversificar pues en diferentes sectores. Ese es el error que cometen justamente las autoridades por la falta de experiencia y de conocimiento. En Centrum Católica hemos tenido una reunión hace 2 meses con 15 presidentes regionales y se les dio una explicación. Inclusive el profesor Kurt Burneo estuvo con ellos como 2 horas y se les interesó. Esperemos que el próximo mes nos reunamos nuevamente con ellos para decirles, este es tu plan estratégico que tienes que desarrollar de aquí al 2021, qué es lo que queremos para más adelante, pero condiciones hay. Solamente, como decía, es decisión política por un lado, y que se tome la decisión personal de las autoridades que manejan el futuro del país. Perfecto. Gracias a los tres.